Dicen que la Tierra respira, aunque no lo notemos. Cada corriente de aire que roza nuestra piel no es solo un fenómeno físico, sino el eco de miles de años de equilibrio atmosférico. El viento que sopla hoy pudo haber recorrido desiertos africanos hace siglos, haber cruzado montañas nevadas y acariciado mares tranquilos antes de llegar a nuestra ventana. Los científicos llaman a este viaje continuo circulación global, pero hay algo más poético en saber que el aire que inhalamos está hecho de historias que no vemos. Parte del oxígeno que respiras ahora fue exhalado por hojas de bosques prehistóricos hace millones de años. En este mismo instante, mientras escuchas mi voz, el planeta está distribuyendo suavemente vida invisible a través de cada brisa. La atmósfera, esa capa delicada que nos envuelve como una manta protectora, no es estática. Respira con un ritmo propio. Durante el día se expande con el calor del sol, dilatándose lentamente como un pecho que se llena de aire. Durante la noche se contrae, dejando que el frío envuelva el mundo en silencio. Algunos satélites han registrado este movimiento sutil, casi imperceptible para nosotros, pero completamente real. Es como si el planeta tuviera su propio ciclo de inhalación y exhalación, un latido suave que acompaña cada amanecer y cada atardecer. Y lo más fascinante es que lo hace sin hacer ruido, sin pedir atención. Como un gigante dormido que se estira lentamente entre nubes. Quizás por eso el sonido del viento es tan relajante. No importa en qué cultura del mundo te encuentres, cerrar los ojos y escuchar una brisa moviendo hojas genera calma inmediata. En Japón lo llaman kase no oto, el sonido que purifica la mente. En algunos pueblos nórdicos, se creía que el viento era la voz de los antepasados guiando a los vivos. Incluso hoy, en neurociencia moderna, se sabe que los patrones sonoros del viento generan ondas cerebrales similares a las del sueño profundo. Un simple susurro de hojas puede reducir la presión arterial más rápido que una canción tranquila. No es casualidad que tantos sonidos para dormir en Internet imiten tormentas suaves o brisas costeras. Pero aquí viene un dato aún más sorprendente: el viento no solo lleva aire, lleva vida. Cada corriente arrastra pequeñas partículas de polen, esporas, minerales, incluso fragmentos microscópicos de sal marina. Sin viento, la Tierra sería un planeta estancado. No habría lluvias, no habría semillas viajando hacia nuevos suelos, no habría renovación constante. En el Sáhara, por ejemplo, el polvo dorado del desierto viaja cada año hasta la selva amazónica, alimentándola con nutrientes que no podría producir por sí sola. Es decir, la selva más verde del mundo vive gracias al desierto más árido del planeta. Todo conectado por el viento. Cuando piensas en ello, es imposible no sentir gratitud. Ese soplo que mueve una cortina o despeina tu cabello no es molestia, es un recordatorio de que el planeta aún está vivo y en movimiento. No importa cuántos edificios construya la humanidad, ni cuántas fronteras trace en los mapas, el viento ignora nuestras divisiones. Pasa por encima de todo, entra por cada rendija y acaricia a ricos y pobres por igual. No entiende de idiomas, pero todos lo comprenden. Es el lenguaje universal de la Tierra. Y mientras exista, habrá equilibrio, habrá respiro, habrá calma. Y si estás escuchando este documental para dormir, permite que el viento de estas palabras te acompañe. Imagina una brisa suave entrando por tu ventana, moviendo lentamente las cortinas mientras todo a tu alrededor se vuelve más ligero. Si disfrutas esta sensación, si quieres seguir viajando conmigo a través de los fenómenos más relajantes del clima, te invito a suscribirte ahora mismo. No por obligación, sino para que cada noche tengas un refugio donde descansar la mente. Porque este es solo el comienzo, y aún hay muchos secretos tranquilos que el planeta quiere contarte. La lluvia tiene una forma única de detener el mundo sin pedir permiso. Cuando cae, las personas hablan más bajo, los coches reducen su velocidad y hasta los animales parecen caminar con mayor cuidado. Es como si el cielo tocara una campana invisible anunciando que la prisa debe tomar un descanso. Lo curioso es que esta reacción no es solo emocional, sino también biológica. Estudios de neuropsicología revelan que el sonido constante de la lluvia genera un tipo de ruido específico llamado ruido marrón, similar al murmullo lejano de un río o el rugido suave del viento entre montañas. Este tipo de sonido establece un ritmo estable en el cerebro, sincronizando las ondas neuronales con un patrón de calma prolongada. Por eso, cuando llueve, sentimos que el tiempo se alarga y los pensamientos se vuelven más lentos. Pero la lluvia no solo calma la mente, también limpia el cuerpo, incluso si no la tocamos. Cada vez que caen gotas desde el cielo, arrastran consigo partículas de polvo, polen en exceso, contaminación y residuos que flotan en el aire. En ciudades grandes,
Una tormenta ligera puede reducir hasta el 60% de las partículas tóxicas suspendidas en solo una hora. Es como si el planeta tomara una escoba gigante y barriera todo lo que sobra. Esta limpieza natural existe desde antes de que aparecieran los humanos. La Tierra, en silencio, se autocuida. No necesita órdenes, ni instrucciones, ni máquinas para hacerlo. Solo deja que el ciclo del agua haga su trabajo, ascender como vapor, viajar como nube y regresar como cura líquida. Y si alguna vez has caminado bajo la lluvia y has sentido ese olor tan especial que aparece después, debes saber que tiene nombre: petricor. Se forma cuando las gotas caen sobre el suelo seco y liberan aceites naturales que ciertas plantas expulsan durante épocas de calor. Ese aroma alcanza nuestra nariz y activa recuerdos profundos almacenados en regiones antiguas del cerebro, asociadas a protección y refugio. Por eso el olor a lluvia nos hace sentir nostálgicos, incluso cuando no sabemos por qué. A veces recordamos momentos que nunca vivimos, como si el planeta compartiera su propia melancolía en forma de fragancia. En muchas culturas antiguas, la lluvia era considerada una bendición espiritual. En algunas tribus africanas, antes de las primeras gotas, las personas salían al campo y levantaban los brazos en silencio, no para pedir agua, sino para agradecerla anticipadamente. En Japón existe el concepto de Ame Otoko y Ame Onna, personas a las que supuestamente sigue la lluvia donde quiera que van, como si fueran elegidas por las nubes. En la India, las primeras lluvias del monzón son celebradas como si fueran un nacimiento. Bailan bajo ellas no para mojarse, sino para resetear el alma. Lo más tranquilo de todo es que la lluvia nunca juzga. No distingue entre días buenos o malos, no analiza si estamos felices o tristes. Simplemente cae. Golpea techos, paraguas, hojas, charcos, sin preferencias. Esa constancia tiene algo reconfortante. Nos recuerda que hay cosas que siguen su curso aunque nosotros no sepamos qué hacer con nuestras vidas. Porque incluso cuando el cielo se rompe en 1000 gotas, no lo hace por tristeza, sino por equilibrio. Para dar agua a los ríos, descanso a la tierra y paz a quien escuche. Así que, si ahora mismo llueve donde estás, abre un poco la ventana. Si no llueve, imagina que sí. Visualiza las gotas cayendo lentamente sobre una calle tranquila, formando ondas en charcos que reflejan luces lejanas. Permite que tu mente se moje sin mojar tu cuerpo. Y sigue conmigo, porque en el próximo capítulo exploraremos otro sonido natural que el cerebro humano reconoce como protección desde que existimos: el trueno, pero no como amenaza, sino como arrullo de gigante dormido. A muchos les asusta el trueno cuando estalla cerca, pero pocos saben que, escuchado desde lejos, es uno de los sonidos más calmantes del planeta. Cuando un rayo rompe el cielo, el aire se calienta de forma instantánea, expandiéndose con tanta velocidad que genera una onda sonora profunda, como el rugido de un gigantesco tambor celestial. Si ese sonido nos sorprende justo encima, nuestro cuerpo lo interpreta como advertencia. Pero cuando llega desde kilómetros de distancia, viajando con eco y suavidad, el cerebro lo procesa de manera distinta, no como amenaza, sino como abrigo. En acústica, el trueno lejano es clasificado como un sonido grave y envolvente, ideal para inducir estados de relajación profunda. De hecho, muchas personas eligen grabaciones de tormentas suaves para dormir mejor, sin saber que su organismo lo hace porque ese sonido les recuerda algo muy antiguo. Desde tiempos prehistóricos, los seres humanos buscaron refugio en cuevas mientras llovía. Dentro, escuchaban los truenos amortiguados por la roca, y aprendieron sin darse cuenta que ese sonido, en lugar de asustarles, significaba seguridad: estamos protegidos mientras el cielo ruge afuera. Esa memoria quedó escrita en lo más profundo de nuestra biología. Por eso incluso hoy, en pleno siglo XXI, cuando escuchamos una tormenta a lo lejos desde nuestra cama, el cuerpo se acomoda mejor entre las sábanas, como si dijera: aquí dentro estoy bien. Ninguna alarma moderna ha logrado generar esa sensación con tanta precisión como lo hace un trueno distante. Lo más curioso es que cada trueno es diferente. No existen dos iguales. Algunos resuenan como un tambor de guerra apagado, otros serpentean en el cielo como si alguien arrastrara una cadena invisible. Pero todos comparten algo: su eco viaja más rápido en noches húmedas, lo que explica por qué las tormentas nocturnas parecen más largas y profundas que las del día. Un estudio realizado en la Universidad de Kiel, en Alemania, demostró que escuchar sonidos de tormenta suave antes de dormir incrementa en un 35% la actividad de las ondas delta, responsables del sueño profundo. En otras palabras, los truenos, escuchados desde la distancia correcta, no son enemigos, son cuidadores ancestrales. Y si alguna vez has sentido un escalofrío agradable al escuchar un trueno prolongado, no te preocupes,
no es miedo. Es respuesta autonómica positiva, una reacción que el cuerpo produce ante sonidos que le recuerdan que está a salvo en un refugio. El mismo fenómeno ocurre cuando nos tapamos con una manta gruesa o cuando escuchamos el ronroneo de un gato. Tal vez por eso, en algunas regiones rurales de Escocia, solían decir que el trueno era la respiración del cielo, una señal de que la naturaleza seguía vigilando mientras la gente dormía. Imagina ahora una noche oscura, en medio de un campo infinito. No hay luces de ciudad, no hay coches, no hay voces. Solo tú, acostado en una cabaña de madera, mientras en la distancia una tormenta murmura suavemente. Las gotas golpean el tejado con ritmo constante, y de vez en cuando, un trueno se desliza por el horizonte como un suspiro grave que hace vibrar el suelo. No destruye nada. No amenaza. Solo acompaña. Solo envuelve. Solo recuerda que incluso las fuerzas más poderosas del planeta pueden ser, si se escuchan desde el lugar correcto, una canción de cuna. Prepárate, porque en el próximo capítulo nos adentraremos en otro fenómeno aún más antiguo, tan suave que ni siquiera necesita sonido para calmar la mente, la niebla, el velo silencioso del amanecer. La niebla es uno de los fenómenos más discretos del clima. No hace ruido, no cae del cielo con fuerza ni se desplaza con velocidad. Simplemente aparece. Surge como un suspiro de la tierra, elevándose lentamente hasta cubrir colinas, campos o avenidas enteras. Algunos la ven como un obstáculo, pero en realidad, es un recordatorio de que incluso el planeta sabe cuándo debe bajar el ritmo. La niebla no bloquea la vista por capricho, lo hace para obligarnos a mirar más despacio. Cuando hay niebla, los coches frenan, las personas caminan con más cuidado y las ciudades parecen pausadas en una escena de película. Es como si el mundo entrara en cámara lenta. Y aunque parezca extraño, nuestro cerebro agradece esa pausa visual. Al reducir la cantidad de estímulos, la mente encuentra un respiro. Lo fascinante es que la niebla no es sino una nube que decidió quedarse a ras del suelo. Se forma cuando el aire húmedo se enfría hasta el punto exacto en el que ya no puede sostener toda el agua que contiene, creando diminutas gotas en suspensión. Cada gota es tan pequeña que llega a flotar, formando una alfombra de vapor delicado que acaricia todo lo que toca. A diferencia de la lluvia o el viento, la niebla no impone su presencia. Se acomoda. Respeta los contornos de los árboles, abraza tejados, envuelve farolas como si quisiera decorarlas con un halo suave. No golpea. No empuja. Solo acompaña. Hay algo profundamente espiritual en caminar entre niebla. No importa si estás en un bosque, en un valle o en medio de una ciudad silenciosa al amanecer. La niebla convierte cualquier lugar en un templo. Los sonidos se amortiguan, las distancias se vuelven inciertas y todo parece más grande, y al mismo tiempo más íntimo. En Japón existe la palabra komorebi para describir la luz que se filtra entre las hojas. Pero también existe kasumi, que describe la belleza de lo que no se ve del todo. Porque no todo lo hermoso es lo que se muestra claramente. A veces lo más relajante es lo que apenas se intuye, lo que obliga a la imaginación a completar el paisaje. En algunas culturas antiguas, la niebla era considerada una mensajera entre mundos. En Irlanda se creía que los espíritus viajaban envueltos en ella, cruzando entre lo visible y lo invisible. En China, los viejos poetas escribían que la sabiduría se encuentra donde el camino desaparece entre la neblina. No porque la niebla esconda la verdad, sino porque nos recuerda que no necesitamos ver todo para avanzar. A veces es suficiente con ver el siguiente paso. En un mundo donde todo brilla demasiado, donde las pantallas nos saturan de imágenes fuertes, la niebla actúa como un filtro natural que suaviza la realidad. Si cierras los ojos ahora, intenta imaginar una carretera vacía cubierta por niebla espesa. No hay coches, no hay voces, no hay prisa. Solo un blanco suave que lo cubre todo. Respira hondo mientras imaginas ese aire húmedo entrando en tus pulmones. Es el mismo aire que alimenta bosques, que viaja desde los lagos, que se condensa en las montañas. Un aire sin bordes, sin peso. Un aire que no exige nada, solo invita a estar presente. Porque la niebla no pide que corras, solo que observes. No exige que decidas, solo que sientas. Es un recordatorio de que el planeta también tiene momentos para descansar, y tú también puedes tenerlos. Y en el siguiente capítulo, viajaremos al fenómeno climático más silencioso de todos. Ni truena, ni sopla, ni cae. Simplemente brilla desde abajo y transforma la oscuridad en paz, la luz de la aurora boreal. Hay fenómenos que el planeta no repite en ningún otro lugar del universo conocido, y uno de los más fascinantes es la aurora boreal. Mientras la noche cubre los cielos del norte con un silencio profundo,
de pronto aparecen luces verdes, violetas y rosadas que ondulan lentamente como cortinas movidas por una mano invisible. No hacen ruido, no generan viento, no cambian la temperatura. Solo bailan. Y sin embargo, quienes las han visto aseguran que el corazón comienza a latir más despacio cuando el cielo se enciende así. La ciencia explica que estas luces ocurren cuando partículas solares chocan con la atmósfera terrestre, activando átomos que liberan energía en forma de brillo. Pero esa explicación, aunque correcta, no alcanza para describir lo que se siente al contemplarlas en persona. Es como si el universo respirara luz. Durante siglos, los pueblos del norte creyeron que las auroras eran espíritus danzando entre mundos. En Finlandia se decía que un zorro mágico corría sobre la nieve tan rápido que su cola lanzaba chispas al cielo. En algunas tribus inuit, las auroras eran puentes entre los vivos y los que ya partieron. Curiosamente, incluso sin creer en leyendas, el cuerpo humano reacciona como si estuviera frente a algo sagrado. Estudios recientes muestran que observar luces en movimiento lento, como las auroras, reduce la actividad en la amígdala cerebral, la región asociada al miedo, e incrementa la liberación de serotonina, la hormona de la tranquilidad. Es decir, la aurora boreal no solo es hermosa, es medicinal. Pero lo más relajante no es solo el color, sino el movimiento. A diferencia de una explosión de fuegos artificiales o una pantalla brillante, la aurora se mueve con paciencia. A veces parece avanzar en silencio como un río de luz. Otras veces desciende sobre el horizonte como una sábana que cubre el mundo. No apura. No desaparece bruscamente. Se transforma lentamente, como si no tuviera prisa por terminar su danza. Y ese ritmo constante coincide con el ritmo natural de la respiración humana en reposo. Por eso tantas personas, al verla, no sienten ganas de hablar. Solo de quedarse quietas mirando hacia arriba, respirando al mismo compás que el cielo. Imagínate ahora en medio de un lago helado, en una noche sin viento. Sobre ti, el firmamento comienza a moverse como si despertara de un sueño profundo. Las luces aparecen poco a poco, como si alguien estuviera pintando el cielo con pinceladas suaves. No hay autos, no hay ciudad, no hay alarmas. Solo el crujido del hielo bajo tus botas y el silencio más puro que hayas sentido. Miras hacia arriba y entiendes, sin necesidad de palabras, que el universo no necesita hacer ruido para demostrar su fuerza. Que el poder más profundo es el que no se impone, sino el que invita a sentir. Y así como hay luces en el cielo que calman la mente, también hay luces en el mar que brillan bajo los pies. Fenómenos tan tranquilos como la aurora, pero escondidos en el océano. En el próximo capítulo descenderemos hacia ese mundo azul donde las olas brillan en la oscuridad como estrellas líquidas. Será el turno de descubrir la bioluminiscencia marina, el océano que respira luz. Hay noches en las que el mar parece un espejo oscuro, pero basta con que una ola golpee suavemente la orilla para que algo mágico suceda. El agua se ilumina con destellos azules o verdosos que parpadean como si el océano respirara luz. No es un efecto artificial ni una ilusión óptica. Es bioluminiscencia, una de las formas más antiguas y tranquilas de iluminación natural del planeta. Millones de microorganismos llamados dinoflagelados flotan cerca de la superficie del agua y emiten luz cuando son agitados. Cada movimiento, cada paso en la arena mojada, cada ola, los despierta, y en respuesta, brillan. Como si el mar sonriera en silencio cada vez que lo tocamos. Lo más sorprendente es que este espectáculo no está limitado a un solo lugar. Puede aparecer en Puerto Rico, en las Maldivas, en México, en Japón e incluso en algunas costas del Mediterráneo. Pero siempre sigue el mismo patrón: silencio, oscuridad y luz suave que no deslumbra, sino que acaricia. A diferencia de las luces artificiales de las ciudades, que fatigan la vista, la bioluminiscencia no invade. Se enciende cuando hay movimiento y se apaga cuando todo queda quieto. Es un lenguaje respetuoso. El mar no grita su belleza, la susurra. Y si uno se queda inmóvil, la luz desaparece como si dijera: esperaré hasta que estés listo de nuevo. Los científicos explican que esta reacción luminosa sirve como mecanismo de defensa. Cuando un pez grande se mueve entre el agua, los microorganismos se iluminan para delatarlo ante depredadores mayores. Es decir, la luz no solo es estética, es un grito silencioso dentro del mar. Pero para quienes la contemplan desde la orilla, no hay peligro, solo fascinación. Caminar por una playa bioluminiscente es como dejar huellas de estrellas tras los pies. Algunos turistas lo describen como caminar sobre galaxias mojadas. Otros simplemente se quedan en silencio, sentados frente al mar, sin poder explicar por qué se sienten en paz. Tal vez porque, sin darnos cuenta,
El cuerpo reconoce que esa luz está viva. En la antigüedad, muchos marineros creían que esas luces eran espíritus que guiaban sus barcos. Les llamaban fuegos de San Telmo, y pensaban que si el mar brillaba bajo su nave, significaba protección para el viaje. Hoy sabemos que no hay espíritus en el sentido tradicional, pero ¿acaso no hay una especie de protección en esa luz? ¿Acaso no cuida nuestra mente, aunque no proteja nuestro cuerpo? La bioluminiscencia no puede detener una tormenta, pero puede detener una tormenta interna. No cambia el mundo, pero cambia cómo lo sentimos. Y eso, en una noche agitada, puede ser suficiente. Imagina ahora que estás descalzo en una playa silenciosa. No hay farolas, no hay turistas, no hay ruido. Solo el sonido suave de las olas. Caminas hacia el agua y al tocarla con tus pies, el mar se enciende en azul. Das otro paso y tu huella queda brillando unos segundos antes de desvanecerse. Levantas la mano, rozas la superficie y tus dedos dejan líneas luminosas como pinceladas celestes. Y en ese momento entiendes que tú también formas parte de ese ciclo. Tocas la naturaleza y la naturaleza responde con luz. Sin palabras. Sin explicaciones. Solo con calma. Y si el océano puede brillar en la oscuridad, también existen cielos que envuelven el mundo con un resplandor suave, sin necesidad de estrellas ni lunas. En el siguiente capítulo, subiremos de nuevo, pero esta vez no para ver luces danzantes, sino para descansar bajo el cielo nublado, el techo perfecto para el descanso. A menudo asociamos el cielo despejado con alegría y vitalidad, y sin embargo, son los días nublados los que más silenciosamente protegen nuestra paz. Un cielo cubierto de nubes actúa como un gran manto extendido sobre el mundo. No deslumbra, no exige atención, no proyecta sombras fuertes ni temperaturas extremas. Solo suaviza. Los rayos del sol no desaparecen por completo, sino que se filtran como una luz difusa, envolviendo el paisaje en tonos grises, plateados o azulados. Esa luz uniforme reduce el cansancio visual y permite que los ojos descansen sin esfuerzo. Los fotógrafos profesionales lo saben bien, un cielo nublado es como un enorme difusor natural. Todo se ve más tranquilo, más equilibrado, más humano. ¿Y el sonido? Un día nublado también amortigua los ruidos. La humedad del aire absorbe las vibraciones sonoras, lo que provoca que las ciudades suenen menos agresivas. El tráfico parece más lejano, las voces menos agudas, los pasos más suaves. Es como si el cielo, al cubrirse, dijera, hoy bajamos el volumen del mundo. Incluso nuestra piel lo agradece. Sin el golpe directo del sol, la temperatura se mantiene constante y el cuerpo puede relajarse sin transiciones bruscas entre calor y sombra. Es un clima que invita a caminar sin prisa, a leer junto a una ventana, a reflexionar sin interrupciones. Los psicólogos llaman a este efecto ambiente de contención visual. Básicamente significa que cuando el horizonte no está sobresaturado de luz o colores extremos, el cerebro reduce la vigilancia y entra en un modo más introspectivo. Tal vez por eso tantas personas sienten inspiración en días grises. No es tristeza, es concentración. Es como si el planeta dijera, hoy no hay espectáculo, hoy hay calma. Poetas como Pablo Neruda y Matzo Vaz escribieron algunos de sus versos más profundos en días nublados. Pintores impresionistas buscaban cielos velados para capturar escenarios sin contrastes violentos. Hasta los animales lo sienten, los perros duermen más, las aves cantan menos, los gatos se estiran cerca de ventanas cubiertas de neblina. En muchas culturas, el cielo nublado no era símbolo de melancolía, sino de protección. En algunos pueblos árabes, cuando nacía un niño en un día nublado, se decía que los cielos lo recibían con delicadeza para no encandilarlo. En Islandia, ciertos ancianos creían que las nubes eran el abrigo que los dioses extendían sobre la tierra cuando deseaban que los humanos descansaran. Incluso hoy, en pleno mundo moderno, los estudios meteorológicos muestran que los días nublados suelen ser los preferidos para la meditación, la escritura tranquila o simplemente para quedarse en casa sin culpa. Imagina ahora que te sientas junto a una ventana, con una bebida caliente entre las manos. Afuera, el cielo es un océano gris, uniforme, inmenso, pero no frío. Las nubes no amenazan con tormentas, solo flotan en silencio como si protegieran la ciudad entera del ruido del universo. No hay sombras afiladas, no hay destellos intensos. Solo luz suave y constante. Respiras, y aunque no pasa nada extraordinario, tu cuerpo lo siente, esto es un refugio. No necesitas clima perfecto. Necesitas clima amable. Y si el cielo puede volverse un techo acogedor, también puede convertirse en una cuna cuando las nubes se tumban sobre las montañas. En el próximo capítulo,
bajaremos aún más el ritmo para conocer las montañas dormidas bajo las nubes bajas, un fenómeno que convierte al paisaje más imponente en el más tierno. Hay momentos en que el paisaje más majestuoso se vuelve sorprendentemente tierno. Sucede cuando las montañas, normalmente altivas y firmes como guardianes del horizonte, quedan cubiertas por nubes bajas que se deslizan entre sus laderas como mantas de algodón. A lo lejos, parece que las montañas descansan, acostadas bajo una sábana blanca. Ya no lucen como colosos de roca, sino como gigantes dormidos. Este fenómeno, conocido como niebla orográfica, se produce cuando el aire húmedo asciende por la superficie de una montaña y se enfría, condensándose en forma de nube pegada al relieve. No flota en el cielo, reposa sobre la tierra. La sensación que provoca en quienes lo observan es difícil de describir. No hay viento fuerte, no hay estruendo ni rayos. Solo una calma espesa que envuelve todo. Los sonidos se vuelven suaves, el aire se siente más denso y cada respiración parece más profunda. En los Alpes suizos lo llaman Wolkenbett, que significa cama de nubes. En los Andes, algunas comunidades quechuas solían decir que cuando las nubes descienden es porque la montaña está cansada y el cielo baja para cuidarla. Esa percepción, aunque poética, tiene una base real. El clima se vuelve más estable, la radiación solar se atenúa y la humedad protege la vegetación como si realmente alguien la estuviera arropando. Lo más relajante de este paisaje no es solo lo que se ve, sino lo que se siente. Caminar entre una montaña cubierta de nubes bajas es entrar en un mundo sin bordes. No ves el cielo claramente, tampoco el suelo en su totalidad. Avanzas entre capas de blanco y gris suave, como si caminaras dentro de un sueño. El cerebro, al no tener líneas definidas para procesar, deja de calcular constantemente distancias y estímulos. En lugar de analizar, simplemente percibe. Y al percibir sin juicio, se relaja. Por eso muchos viajeros dicen que la niebla de montaña cura sin palabras. No da instrucciones, solo te obliga a estar presente. En algunas regiones de Asia, especialmente en China y Japón, los templos más antiguos fueron construidos deliberadamente en montañas propensas a este fenómeno. No buscaban vistas despejadas, sino momentos de ocultamiento. Los monjes entendían que la claridad no siempre está en ver todo con precisión, sino en permitir que algunas cosas se vuelvan invisibles. Cuando las nubes tapan el valle, el mundo exterior deja de importar. El sonido del viento entre los árboles, el crujido de una rama húmeda, la sensación de humedad en la piel, eso se vuelve la oración. En silencio, sin ritual complejo, sin palabras. Solo respiración. Cierra los ojos por un momento. Imagina que estás en un sendero de piedra, ascendiendo lentamente. No puedes ver más allá de unos pocos metros, porque una nube blanca lo cubre todo. Y sin embargo, no hay miedo. Sientes que esa nube no te oculta del mundo, sino que te protege de él. Sigues caminando, sintiendo el suelo firme bajo tus pies y el murmullo distante de un riachuelo oculto entre la niebla. No tienes prisa. No tienes destino apremiante. Solo avanzas. Y por primera vez en mucho tiempo, no piensas en nada. Solo existes. Y así como las montañas pueden descansar bajo nubes bajas, también existen valles enteros que se inundan de paz cuando el sol se oculta lentamente. En el próximo capítulo, descenderemos hacia uno de los momentos más suaves que el planeta ofrece cada día sin falta, el atardecer, la última caricia cálida del cielo. Pocas cosas en la naturaleza tienen la capacidad de detener al ser humano como lo hace un atardecer. No importa la cultura, el idioma o la edad, cuando el cielo comienza a teñirse de dorado, rosado o naranja profundo, el mundo desacelera. Incluso en las ciudades más agitadas, la luz del atardecer se cuela entre edificios y hace que la gente mire hacia arriba, aunque solo sea por unos segundos. ¿Qué tiene ese momento que provoca tanto silencio interior? La ciencia responde, el color. Durante el atardecer, los rayos del sol deben atravesar más atmósfera para llegar a nuestros ojos, lo que filtra la luz azul y deja pasar solo los tonos más cálidos, que están directamente relacionados con la relajación neuronal. El cerebro asocia esos tonos con seguridad, descanso y hogar. Pero más allá de lo físico, hay algo emocional en la despedida del día. El atardecer es la única transición que el planeta repite a diario sin fallar, y aún así cada uno es diferente. Algunos se encienden como incendios suaves, otros parecen más bien acuarelas diluidas. Hay atardeceres lentos que duran eternos y otros que desaparecen con rapidez, como si el sol tuviera prisa. Sin embargo, todos comparten una cualidad tranquilizadora, anuncian que el deber ha terminado, que la jornada puede cerrarse.
Que la luz se retira con suavidad en vez de cortarse bruscamente. Es una forma delicada que tiene el universo de decirnos, ya hiciste lo que podías, ahora descansa. En muchas culturas antiguas, el atardecer se consideraba un portal entre mundos. En la India, algunos sabios practicaban meditación justo en ese instante porque creían que era el único momento del día en que cielo y tierra respiraban al mismo ritmo. En el Mediterráneo, los pescadores solían guardar sus redes justo cuando el sol tocaba el horizonte, no por superstición, sino por respeto. Ese momento no era tiempo de trabajo, sino de contemplación. Y si preguntas a los abuelos de cualquier pueblo, probablemente te dirán que la vida se piensa mejor con el sol de frente y los ojos entrecerrados. Hay algo profundamente terapéutico en observar un atardecer sin hacer otra cosa. No tomar fotos. No hablar. Solo mirar. Porque el atardecer no pide análisis, pide entrega. Y lo hermoso es que no importa si estás en un rascacielos, en una playa desierta, en la azotea de tu casa o simplemente asomado a una ventana, el atardecer llega igual. Se adapta al paisaje como un pintor que usa el lienzo que tiene. Puedes estar en el peor día de tu vida y aún así el cielo se teñirá de cobre, como si nada estuviera roto. Tal vez por eso tantas personas, en momentos de tristeza, encuentran consuelo en mirar el horizonte en silencio. Imagina ahora que estás sentado frente al mar o en la cima de una colina. El cielo comienza a cambiar de color lentamente. Primero dorado, luego naranja intenso, luego violeta sutil. El sol se hunde poco a poco y el aire se vuelve más fresco. No piensas en lo que pasó, ni en lo que vendrá. Solo observas. Y, sin darte cuenta, tu respiración se vuelve más lenta, tu corazón más tranquilo. El día terminó, y sigues aquí. Y eso, aunque suene simple, es suficiente. Y si el atardecer es la caricia cálida que nos despide del día, la noche trae consigo otro regalo luminoso, uno que ha guiado viajeros, poetas y soñadores desde el principio de los tiempos. En el próximo capítulo levantaremos la mirada hacia el cielo estrellado, el mapa antiguo del alma humana. Hay pocas cosas que conecten tanto al ser humano con el universo como mirar un cielo lleno de estrellas en una noche despejada. No importa cuántos avances tecnológicos tengamos, cuántas pantallas se iluminen en nuestras manos o cuántos edificios oculten el horizonte, una sola noche bajo un cielo estrellado es capaz de devolvernos a nuestro origen. Las estrellas no hacen ruido, no se mueven con prisa, no exigen nada. Solo brillan. Y sin embargo, su presencia despierta en nosotros una mezcla de humildad y grandeza difícil de explicar. Nos recuerdan lo pequeños que somos, pero también lo afortunados que somos por haber nacido en un planeta desde donde podemos contemplarlas. Durante milenios, las estrellas no fueron solo decoración del cielo, fueron calendario, brújula y refugio espiritual. Los marineros navegaban siguiendo la estrella polar, los agricultores sabían cuándo sembrar según la posición de Orión, los nómadas se guiaban con la Vía Láctea como un camino suspendido en el firmamento. Pero más allá de su utilidad, había algo emocional en esa observación silenciosa. Los antiguos griegos decían que el alma humana provenía del cielo y que al mirar las estrellas, recordaba su hogar. Los mayas creían que cada persona tenía una estrella gemela brillando en el firmamento. En muchas culturas africanas, cuando alguien moría, no se decía que se iba, sino que cambiaba de lugar y comenzaba a brillar arriba. Lo fascinante es que, incluso hoy, la ciencia confirma lo que la intuición humana ya sabía: mirar las estrellas calma la mente. Los astrónomos hablan de efecto de escala cósmica, un fenómeno psicológico en el que la contemplación del universo genera una reducción del estrés al relativizar los problemas personales. Es como si el cielo dijera: esto es inmenso, pero tú formas parte de ello. Y esa idea no genera miedo, sino consuelo. Porque si las estrellas llevan miles de millones de años brillando y aún continúan haciéndolo, quizás nosotros también podemos resistir una noche más. Lamentablemente, en muchas ciudades modernas casi no se ven las estrellas debido a la contaminación lumínica. Pero incluso si el cielo visible tiene pocas, basta con una pequeña escapada nocturna a un lugar más oscuro para descubrir el espectáculo original. Allí, acostado sobre el suelo o sentado en silencio, las estrellas no parecen puntos estáticos, sino pulsos vivos. Algunas parpadean con tonos azulados, otras rojizos. Algunas parecen cercanas, otras infinitamente lejanas. No brillan todas igual porque no todas tienen la misma edad, algunas son recién nacidas, otras están a punto de apagarse lentamente. Pero todas comparten algo, nos miran como testigos silenciosos desde antes de que existieran las palabras. Imagina ahora que estás en medio de un desierto o en lo alto de una montaña, lejos de las luces artificiales.
El cielo se extiende sobre ti como una cúpula infinita llena de diamantes tibios. No hay viento, no hay ruido. Ni siquiera hace falta cerrar los ojos. Porque en ese momento, con los ojos abiertos al universo, lo que se cierra es el pensamiento. Y ese silencio interior es el verdadero descanso. Y si el cielo nocturno nos invita a mirar hacia arriba, también hay fenómenos climáticos que nos invitan a escuchar lo que ocurre debajo de nosotros. En el próximo capítulo bajaremos la mirada hacia la tierra misma para descubrir el crujido de la nieve, el sonido más puro del invierno. La nieve no solo cae, también habla. Aunque lo haga en susurros casi imperceptibles, tiene un lenguaje propio que solo se revela cuando el mundo se queda quieto. En una mañana fría, cuando el suelo está cubierto por una capa blanca recién caída, dar un paso es como tocar un instrumento antiguo, la nieve cruje. Ese sonido, seco pero delicado, es en realidad el resultado de millones de cristales de hielo rompiéndose al mismo tiempo bajo la presión de tus pies. Pero aunque el origen es físico, la sensación es emocional. No importa cuántas veces la escuches, el crujido de la nieve siempre produce una calma especial. Es un recordatorio de que estás dejando huellas en un mundo limpio, silencioso, virgen. Lo que pocos saben es que el crujido de la nieve solo ocurre en condiciones específicas. Si la temperatura está por encima de los -7 grados centígrados, la nieve se vuelve blanda y silenciosa. Es recién en temperaturas más frías cuando los cristales se vuelven rígidos y quebradizos. Por eso el crujido fuerte, ese crack tan satisfactorio, solo aparece en los días de frío intenso. En países nórdicos tienen incluso una palabra para describir ese sonido, nirse. Para ellos no es solo ruido, es señal de que el invierno está en su punto más puro. Es la versión helada del canto de los grillos en verano. Pero el verdadero poder relajante de la nieve no está solo bajo los pies, sino en lo que hace con el sonido del mundo. La nieve absorbe las vibraciones acústicas, reduciendo hasta en un 60% el ruido ambiental. Las ciudades cubiertas de nieve suenan como si alguien hubiera bajado el volumen del planeta. Los coches parecen más lejanos, las voces más suaves, incluso el viento parece respirar en cámara lenta. Caminar en medio de esa quietud es como entrar en una burbuja de paz. Y al mismo tiempo, cada paso produce ese crujido rítmico que acompaña suavemente la marcha. Silencio suave arriba, sonido delicado abajo. Es como si el invierno dijera, puedes avanzar, pero sin prisa. En algunos pueblos alpinos se dice que quien camina en la nieve escucha su propio corazón. No en sentido metafórico, sino literal. Cuando el exterior se queda sin ruidos, los sonidos internos se vuelven más evidentes, la respiración, el latido, incluso el roce de la ropa contra el cuerpo. Es una invitación involuntaria a la introspección. No hace falta meditar. Solo caminar. Cada paso se convierte en un pensamiento. Cada crujido en una exhalación. Y sin darte cuenta, la mente comienza a relajarse como si siguiera un metrónomo natural. Imagina ahora una llanura cubierta de blanco infinito. No hay viento. No hay personas. Solo tú, envuelto en abrigo, avanzando lentamente. Cada paso deja una huella perfecta y un sonido breve. Crujido. Pausa. Crujido. Pausa. Levantas la vista y ves copos caer con una delicadeza tan lenta que parece que flotan. No hay apuro. No hay destino concreto. Solo un ritmo entre tú y la tierra. Y en ese momento entiendes que el invierno no es frío, es silencio. Y si la nieve puede hacer hablar al suelo, también existe un fenómeno que hace cantar al hielo mismo. En el próximo capítulo escucharemos un sonido tan extraño que parece ciencia ficción, pero es completamente real, el canto de los lagos congelados. Cuando un lago se congela por completo, el mundo parece detenerse. La superficie se vuelve lisa como un espejo helado, el aire se vuelve denso y el silencio parece absoluto. Pero ese silencio es solo aparente. Porque basta con que la temperatura cambie ligeramente o que alguien lance una piedra al hielo para que el lago comience a cantar. El sonido que producen no se parece a nada que fabriquemos los humanos. Es un eco vibrante que se expande en ondas largas, como si un rayo láser atravesara el agua. Algunos lo describen como el sonido de una nave espacial, otros como el silbido de un arco gigante. La ciencia lo llama acústica de fractura, pero para quienes le escuchan, es simplemente magia. Este canto ocurre porque el hielo se expande o se contrae con los cambios de temperatura, y al hacerlo se resquebraja en microgrietas que se propagan rápidamente a través de su estructura. Esas grietas generan vibraciones que viajan tanto por el agua como por el aire, produciendo sonidos graves o agudos según el grosor del hielo. Si es fino, suena como un láser o un silbido metálico. Si es grueso,
resuena como el golpe de un gong profundo. En algunos lagos de Canadá y Siberia, los sonidos pueden prolongarse por varios segundos, recorriendo todo el lago como si un gigante invisible estuviera tocando cuerdas subterráneas. Lo más fascinante es que estos sonidos no anuncian peligro. Al contrario, suelen aparecer cuando el hielo está reforzándose. A diferencia del crujido que precede a una ruptura seria, el canto es señal de que el lago se está ajustando, fortaleciendo su estructura. Como si respirara lentamente. En lugares como el lago Baikal, en Rusia, o el lago Abraham, en Canadá, las personas se sientan sobre la superficie congelada solo para escuchar esos sonidos. Algunos cierran los ojos y se tumban sobre el hielo con el oído pegado a la superficie, permitiendo que la vibración recorra todo su cuerpo. Es como recostarse sobre el pecho del planeta y escuchar su latido más frío. En culturas antiguas del norte, se decía que esos sonidos eran mensajes de los espíritus del agua, avisando que el invierno había tomado control del territorio. En Noruega, algunos pescadores creían que cada silbido del hielo era un saludo del lago a quienes lo respetaban. Y aunque hoy conocemos la explicación científica, la sensación sigue siendo la misma. Escuchar un lago cantar es sentir que la tierra tiene voz, y que esa voz no es humana, sino mucho más antigua. Imagina ahora que estás solo en medio de un lago congelado. La noche ha caído. El cielo está cubierto de estrellas y el frío muerde tus mejillas, pero no duele. De pronto, el hielo debajo de ti emite un sonido largo y ondulante que viaja en todas direcciones. No da miedo. Al contrario, te hace sentir que formas parte de algo inmenso. No hay palabras. No hay música artificial. Solo una nota pura y cristalina que resuena bajo tus pies, como si el planeta estuviera tocando un instrumento hecho de invierno. Y si el hielo puede cantar bajo nuestros pies, también existen rocas que emiten sonidos cuando el sol cambia su temperatura. En el siguiente capítulo escucharemos un fenómeno menos conocido pero igual de relajante, las montañas que crujen al amanecer. El amanecer no solo despierta a los animales y a las personas, también despierta a las montañas. Aunque parezcan inmóviles e indestructibles, las rocas respiran de forma silenciosa con cada cambio de temperatura. Durante la noche, el frío contrae su superficie. Cuando llega el primer rayo de sol, el calor la expande de nuevo. Ese mínimo movimiento, imperceptible para los ojos, genera un sonido ligero pero real, un crujido seco, a veces breve, a veces prolongado, como el chasquido de un antiguo mueble de madera. En regiones montañosas desérticas como el Sáhara o el altiplano de Bolivia, donde los cambios de temperatura son bruscos, este fenómeno se vuelve aún más evidente. La tierra literalmente chasquea con la llegada del día. Este sonido se conoce como weathering acústico o meteorización térmica audible. Los científicos lo estudian como parte del desgaste natural de las rocas, pero más allá de lo geológico, el fenómeno tiene un efecto emocional profundamente relajante para quienes le escuchan. Algunos montañistas experimentados cuentan que acampar en medio de un cañón y escuchar cómo las paredes rocosas comienzan a crujir lentamente al recibir los primeros rayos de luz es uno de los sonidos más tranquilizadores del planeta. No es un ruido fuerte ni violento. Es un despertar gradual, como si toda la tierra se estirara después de una noche de sueño profundo. Los pueblos indígenas que habitan en zonas áridas siempre han prestado atención a estos sonidos. En algunas tribus del desierto de Sonora, en México, se decía que los crujidos de las rocas al amanecer eran la señal de que el sol había sido aceptado por la tierra ese día. En el desierto australiano, algunas comunidades aborígenes creían que esos chasquidos eran los pasos de los espíritus del calor abriendo camino para el día. Curiosamente, cuando se graban estos sonidos con micrófonos de contacto, se descubre que tienen patrones rítmicos, casi musicales. Algunas rocas suenan como golpes huecos, otras como campanas secas. No hay melodía, pero hay pulso. Imagina estar allí. La noche ha sido fría. La arena aún guarda el rocío helado, y el cielo empieza a teñirse de naranja. El aire está quieto, pero de pronto, crack. Un sonido seco que proviene de una roca cercana. Luego otro, más lejano. Y otro. No es amenaza. No es advertencia. Es la tierra desperezándose, preparándose para recibir al sol. Te quedas en silencio, contemplando el horizonte mientras cada chasquido se convierte en un latido antiguo, uno que no pertenece a ningún ser vivo en particular, sino al planeta mismo. Y así como las montañas crujen al amanecer, también hay fenómenos que despiertan el mundo con sonidos aún más delicados, casi invisibles. En el próximo capítulo nos acercaremos a uno de los sonidos más suaves que existen en la naturaleza, uno que solo puede ser escuchado si el corazón está calmado, el murmullo del musgo al crecer.
Hay sonidos que solo se escuchan cuando el mundo entero guarda silencio. No son estruendos, ni golpes, ni crujidos. Son susurros que ocurren en escalas de tiempo tan lentas que el oído humano no está entrenado para percibirlos, al menos no directamente. Uno de esos sonidos casi invisibles es el del musgo creciendo. Aunque a simple vista parezca totalmente silencioso, los científicos han grabado con micrófonos de alta sensibilidad cómo las diminutas estructuras del musgo se expanden, absorben agua y se adhieren a la roca. El resultado es una serie de chasquidos suaves y vibraciones tan delicadas que parecen el sonido de un tejido estirándose o de una lluvia de cristales diminutos sobre terciopelo. El musgo no compite por espacio como los árboles. No crece hacia arriba buscando luz agresivamente. Solo se extiende lentamente, capa tras capa, como si el suelo tejiera un abrigo sobre sí mismo. Se adhiere a piedras, troncos, muros y suelos húmedos con una paciencia que ningún ser humano podría imitar. No empuja. No rompe, solo ocupa con suavidad. En algunos bosques húmedos de Japón, se cree que el musgo es el espíritu de lo que la tierra desea proteger. Por eso los monjes de los templos de Kioto dejan que lo cubra todo sin intervenir. No lo ven como suciedad o deterioro, sino como señal de paz prolongada. Donde hay musgo, no ha habido violencia durante mucho tiempo. Y no es solo un adorno. El musgo funciona como un colchón acústico natural. Absorbe el sonido, retiene la humedad y regula la temperatura del suelo. Por eso, cuando caminas sobre un tapiz de musgo, el mundo parece apagarse. Los pasos no hacen eco, el viento suena más suave y hasta la respiración parece más profunda. Es como caminar sobre el silencio. En algunas regiones del norte de Europa, se utiliza el término forest bathing, baño de bosque, no solo para caminar entre árboles, sino específicamente para caminar sobre superficies cubiertas de musgo, porque el cuerpo responde instintivamente a esa sensación de amortiguación, como si regresara a una cuna primitiva. Imagina por un momento que estás en un bosque húmedo, al amanecer. No hay hojas secas bajo tus pies, solo un camino cubierto de musgo verde esmeralda. Cada paso se hunde ligeramente, como si el suelo respirara bajo ti. No escuchas nada más que tu propia exhalación. Te detienes. Te agachas. Colocas la mano sobre el musgo, y sientes cómo retiene el frío de la noche aún atrapado entre sus células diminutas. No se mueve rápido. No busca atención. Solo existe, extendiéndose milímetro a milímetro, año tras año, sin necesidad de demostrar nada. Y en ese instante, entiendes que la verdadera fuerza no siempre avanza con explosión, sino con constancia silenciosa. Y si el musgo representa el crecimiento más tranquilo de la tierra, también existe un movimiento igualmente calmado en el cielo, uno tan lento que muchos ni siquiera se dan cuenta de que está sucediendo. En el próximo capítulo subiremos la mirada para contemplar las nubes estacionarias, los gigantes inmóviles del firmamento. No todas las nubes viajan con el viento. Hay algunas que parecen desafiar el movimiento del cielo, permaneciendo quietas en el mismo lugar durante horas, como si observaran el mundo desde lo alto sin intervenir. Estas formaciones, conocidas como nubes estacionarias o lenticulares, se generan cuando corrientes de aire húmedo chocan con una montaña o colina, suben, se enfrían y se condensan, pero sin desplazarse más allá del punto de formación. Desde el suelo, parecen platillos suspendidos, almohadas de algodón o incluso naves silenciosas observando el planeta. Lo más fascinante es que aunque el viento puede soplar con fuerza a su alrededor, ellas permanecen impasibles, como monjes celestes en meditación. Ver una nube estacionaria es un recordatorio visual de algo que el clima pocas veces muestra: estabilidad. En un mundo donde todo parece moverse rápido, las olas, el viento, las personas, los pensamientos, existe en el cielo una forma perfecta de quietud. Una nube que no corre, que no se dispersa, que no huye. Solo permanece. Los pilotos las conocen bien, porque a menudo se forman sobre cumbres altas y pueden indicar turbulencias en altura. Pero para quienes las contemplan desde abajo, no son advertencia, son contemplación. En los Andes, algunas comunidades las llaman apus del cielo, espíritus guardianes que vigilan sin intervenir. En el Tíbet, se cree que cuando una nube estacionaria cubre una montaña sagrada, significa que los dioses están presentes. Estos gigantes inmóviles no solo se ven, también se sienten. Cuando te sientas a observar una de ellas durante varios minutos, ocurre algo curioso. El tiempo interno se sincroniza con su inmovilidad. Los pensamientos se aquietan. La urgencia se disuelve. Es como si esa nube transmitiera su paciencia al observador. No hay prisa en ella, y de pronto, tampoco en ti. Incluso los pájaros a veces la cruzan sin alterarla,
como si respetaran su quietud. Es un espectáculo sutil, sin luces espectaculares como una aurora ni destellos como una tormenta. Pero justamente por eso calma profundamente, porque no requiere atención, solo presencia. Imagina que estás sentado en un mirador de montaña. El viento sopla, las hojas se mueven, pero sobre ti, en lo alto, hay una nube perfectamente inmóvil, flotando como un globo anclado al cielo invisible. La observas durante minutos, y sigue ahí, sin deformarse, sin disolverse, solo existiendo. Y poco a poco, el ritmo interno se iguala al de esa nube. Tu respiración se vuelve más lenta, tu mirada más suave. No piensas en lo que viene después. Solo estás aquí, igual que ella. Y así como existen nubes que permanecen inmóviles en el cielo, también existen vientos que soplan con tanta constancia que parecen no moverse nunca. En el próximo capítulo descenderemos de nuevo a tierra para escuchar los vientos suaves y constantes, el susurro más antiguo del planeta. Antes de que existieran voces humanas, antes incluso de que los primeros animales poblaran la tierra, ya soplaba el viento. Es, posiblemente, el sonido más antiguo que nuestros antepasados escucharon y reconocieron como acompañante. A diferencia de las tormentas o huracanes, que imponen su fuerza, los vientos suaves, los llamados alisios o brisas constantes, no amenazan. Solo susurran. Hay regiones del planeta, especialmente en zonas cercanas al Ecuador, donde el viento sopla en la misma dirección con la misma intensidad durante siglos. Navegantes antiguos cruzaban océanos enteros dejándose llevar por ellos, confiando sus vidas a un suspiro invisible. Lo fascinante de estos vientos no es solo su regularidad, sino su efecto en el alma. Caminar junto a un lago, sentarse en una colina o recostarse en una hamaca bajo un árbol mientras sopla una brisa constante es una de las experiencias más relajantes que existen. La piel lo siente antes que el oído, como una caricia térmica que regula el cuerpo. No es frío, no es calor. Es equilibrio. La mente interpreta esa consistencia como señal de seguridad. Por eso los vientos suaves inducen a la introspección, al descanso y a la contemplación. No empujan, acompañan. En muchas culturas antiguas, el viento era visto como voz del planeta. En Grecia lo llamaban ánemos, en Egipto Su, en la India Viu, y en las culturas nativoamericanas, el aliento del gran espíritu. Todas esas culturas coincidían en algo: el viento no era solo aire en movimiento, era mensaje. Y aunque la ciencia lo explique en términos de diferencias de presión y temperatura, no deja de ser cierto que cuando el viento sopla sin pausa, parece hablarnos. A veces susurra entre las hojas, otras canta entre cañas de bambú o silba levemente entre piedras. Ningún instrumento humano ha igualado esa variedad de tonos naturales. Imagina por un momento que estás al borde de un acantilado frente al mar. El sol comienza a bajar y el viento sopla desde el océano, constante, como si viniera de un lugar sin tiempo. No hay ráfagas bruscas. No hay ruidos agresivos. Solo un fluir que entra por tus pulmones y sale con suavidad. Cierras los ojos y dejas que el viento acaricie tu rostro, tu cabello, tu ropa. Y entonces comprendes, no estás escuchando al viento, el viento te está escuchando a ti. Te sostiene sin tocarte. Te habla sin palabras. Te recuerda que, incluso cuando no haces nada, sigue siendo parte del movimiento eterno del planeta. Y así como el viento puede calmar moviéndose con paciencia, también hay lugares donde el aire apenas se mueve, pero vibra con sonido. En el próximo capítulo bajaremos aún más el ritmo para explorar uno de los fenómenos más suaves del agua, el goteo constante, el metrónomo natural de la paciencia. Hay sonidos que no necesitan imponerse para quedarse grabados en la memoria. Uno de ellos es el goteo del agua. Ploc, ploc, ploc. Un ritmo que puede parecer insignificante, pero que en realidad es uno de los más antiguos acompañantes del ser humano. En cuevas ancestrales, antes incluso de que existieran instrumentos, los primeros habitantes dormían escuchando el agua caer desde estalactitas hacia pequeñas pozas oscuras. Ese sonido no era solo un aviso de humedad, era compañía. Y aún hoy, pese a la modernización, miles de personas usan grabaciones de goteo para relajarse o conciliar el sueño, incluso sin saber por qué les resulta tan calmante. El goteo es constancia. No acelera, no se detiene, no se distrae. Mantiene siempre el mismo compás, como si el planeta llevara un reloj interior que marca el tiempo gota a gota. En algunas regiones donde el agua cae durante años sobre el mismo punto, acaba perforando la roca. No por fuerza, sino por persistencia. Ese fenómeno, conocido como capilaridad erosiva, ha inspirado proverbios en muchas culturas. En China se dice, gota tras gota,
la piedra se desgasta sin violencia. En España, tanto va el cántaro a la fuente. En Japón, los monjes zen meditan junto a fuentes de goteo lento para recordar que el avance verdadero no se logra con velocidad, sino con ritmo. Lo más fascinante es cómo reacciona el cerebro ante el goteo prolongado. Al principio, uno lo escucha con atención. Luego, el sonido se vuelve parte del ambiente. Y después, desaparece. No porque deje de sonar, sino porque la mente lo adopta como frecuencia interna. Las ondas cerebrales comienzan a sincronizarse con el intervalo del sonido repetitivo, entrando poco a poco en estados alfa o zeta, propios de la meditación y el sueño profundo. En lugar de estimular, el goteo desactiva. No exige atención. La disuelve. Imagina ahora que te encuentras dentro de una cueva húmeda. No hay luz, pero tampoco hay miedo. El aire es fresco y la piedra respira lentamente. De pronto, un sonido nítido resuena en la oscuridad. Ploc. Luego unos segundos de silencio. Ploc. No apresura tu pensamiento, lo ralentiza. Empiezas a escucharlo como si fuera un latido lento del planeta. No necesitas música, no necesitas voces. Solo ese compás. Te sientas y lo escuchas. Y sin darte cuenta, tu respiración adopta el mismo ritmo. Tu cuerpo se relaja como si cada gota se llevara una preocupación distinta. Y así como el agua puede hablar con paciencia en cada gota, también hay momentos en los que se mueve en conjunto con una armonía absoluta. En el próximo capítulo escucharemos el oleaje repetitivo del mar tranquilo, la canción eterna del horizonte. Si existe un sonido que une a personas de todo el mundo sin importar idioma ni cultura, es el oleaje. No importa si has nacido lejos del mar o si lo has visto solo en imágenes, basta con escuchar por unos segundos el golpe lento y rítmico de las olas para sentir una paz inmediata. El oleaje no es un ruido común, es un pulso. Una respiración. La ciencia confirma que las olas rompen siguiendo patrones casi idénticos a las ondas cerebrales en estado de descanso profundo. Por eso, cuando alguien se recuesta en la orilla y cierra los ojos, el cuerpo entra en un estado de relajación automática. No hay sobresaltos. No hay melodías complejas. Solo voz, pausa, voz, pausa. Un compás que parece eterno. Lo más sorprendente es que el mar no necesita ser furioso para ser inmenso. De hecho, el mar más impresionante no es el que ruge con tormentas, sino el que respira con calma. En playas tranquilas al amanecer, cuando el viento es casi inexistente, las olas apenas levantan espuma. Se deslizan con suavidad, besando la arena y retirándose con delicadeza, como si no quisieran borrar huellas humanas. Hay personas que han viajado miles de kilómetros solo para dormir junto al mar. No por el paisaje, sino por el sonido. Ese rumor salado que envuelve el cuerpo aunque no lo toque. Y aunque uno esté en tierra firme, la mente comienza a mecerse como si flotara. Las culturas antiguas veían en el oleaje un latido cósmico. En la Polinesia, los navegantes sabían orientarse solo por el ritmo de las olas bajo sus canoas. En Grecia, algunos filósofos decían que escuchar el mar era la forma más directa de comprender la eternidad. En Japón existe el término nami no oto, que no significa simplemente sonido de las olas, sino la voz de lo que vuelve. Porque cada ola que llega es distinta, pero su mensaje es el mismo, todo se aleja y todo regresa. Imagina ahora que te encuentras sentado en la arena, de noche. No hay luz excepto un tenue reflejo lunar en el agua. Las olas van y vienen con el mismo ritmo desde antes de que existiera la humanidad. No se impacientan. No se quejan. No corren. Van, y regresan. Y en ese vaivén, tu mente comienza a acompañarlas. Tus pensamientos entran en el mismo flujo. Lo que te preocupa se aleja con la ola. Lo que necesitas se queda contigo en la orilla. No tienes que decidir. Solo escuchar. Y si el mar tiene su música, también el aire tiene su coro. En el próximo capítulo nos adentraremos en un fenómeno que se escucha al amanecer y al atardecer en bosques y praderas de todo el mundo, el canto de los insectos nocturnos, la orquesta más pequeña del planeta. Cuando cae la noche y el mundo humano se silencia, otra civilización comienza su concierto, la de los insectos. Grillos, cigarras, escarabajos vibrantes e incluso pequeñas ranas se unen en un coro que no fue compuesto por nadie, pero que sigue un patrón ancestral. El canto de los insectos nocturnos no es ruido aleatorio. Es ritmo. Es constancia. Es naturaleza diciendo estoy despierta aunque tú descanses. En muchas regiones del mundo, especialmente en zonas rurales o selváticas, el silencio absoluto no existe. Lo que existe es el murmullo nocturno,
ese zumbido cálido que envuelve la oscuridad como una manta sonora. La ciencia ha demostrado que estos sonidos tienen un efecto calmante en el cerebro humano. El canto de los grillos, por ejemplo, se mantiene entre 2 y 8 kHz, una frecuencia que el cerebro interpreta como segura. No es lo suficientemente agudo para ser alarmante ni lo suficientemente grave para ser amenazante. Es el rango perfecto para generar sensación de protección. Algunos estudios muestran que escuchar grillos antes de dormir reduce la actividad de la amígdala, la zona del cerebro que gestiona el miedo, y favorece la liberación de melatonina, la hormona del sueño. No por nada, en muchas culturas asiáticas se mantienen grillos en pequeñas jaulas de bambú, no como mascotas, sino como guardianes del descanso. Lo más especial del canto nocturno es que nunca es idéntico. A veces es un solo sonido repetitivo que se extiende en la distancia. Otras veces, una combinación de chirridos, clics, golpeteos y vibraciones que parecen comunicarse entre sí. Pero aunque cambie el detalle, el efecto siempre es el mismo: calma. No importa si estás en una hamaca en medio de una selva amazónica o en un porche de madera en un pueblo pequeño. Cuando escuchas ese murmullo, tu cuerpo entiende que la noche está instalada y que es momento de bajar el ritmo. Imagina que estás acostado bajo un cielo oscuro, sostenido por el canto de cientos de pequeños seres que no ves. No hay miedo. No hay urgencia. Cada sonido es como una gota que cae en un lago tranquilo. Chirp, chirp, chirp. Y entre cada sonido, un silencio breve que respira. No importa cuántos pensamientos traías contigo. Poco a poco, ese coro diminuto comienza a envolverlos y a convertirlos en parte del paisaje. No estás solo. Estás acompañado por la vida más silenciosa y constante del planeta. Y así como la noche tiene su orquesta, el amanecer tiene su propio coro. En el próximo y último capítulo, nos despediremos del viaje con uno de los fenómenos más hermosos de la Tierra: el canto matinal de los pájaros, la bienvenida luminosa al nuevo día. Antes de que salga el sol, cuando el cielo aún conserva un tono azul oscuro y el mundo parece dormir profundamente, los pájaros ya están despiertos. No esperan a que haya luz plena. Comienzan a cantar en la penumbra, como si quisieran avisar al planeta que la noche está por rendirse. Este fenómeno se conoce como coral del alba, y ocurre en todos los continentes del mundo, sin importar el clima. Desde los bosques tropicales hasta los campos europeos, desde selvas amazónicas hasta desiertos africanos, siempre hay un momento, unos minutos antes del amanecer, en el que el silencio se quiebra suavemente con las primeras notas del día. Pero este canto no es solo un saludo. Es también una señal biológica de seguridad. Los pájaros solo cantan cuando perciben que el ambiente está libre de peligro. Si hay depredadores cerca o si ocurre un evento climático intenso, el canto del amanecer no aparece. Por eso, escuchar pájaros al despertar es un mensaje inconsciente para el cerebro humano: todo está bien, puedes salir, puedes respirar tranquilo. Algunos estudios demuestran que reproducir cantos de aves durante los primeros minutos del día mejora la concentración, reduce el estrés y acelera el estado de alerta mental, pero sin ansiedad. Es como despertar con una sonrisa en lugar de una alarma. Lo fascinante es que, aunque cada especie canta diferente, todas comparten un ritmo que no es agresivo. No hay estridencia, hay melodía. No hay prisa, hay cadencia. Algunos trinan como pequeñas flautas, otros repiten frases musicales con precisión matemática. Hay aves que parecen reír, otras que parecen rezar. Pero todas juntas crean un coro que no busca entretener, busca anunciar. Es la naturaleza diciendo: la luz está llegando. Prepárate, pero sin apuro. Imagina que estás recostado junto a una ventana abierta, con el rostro fresco por el aire de la madrugada. El cielo apenas comienza a aclararse y el primer sonido que escuchas no es un motor, ni una voz, ni un reloj. Es un pájaro solitario que rompe el silencio con una nota limpia. Luego otro un poco más lejos. Luego otro. Y de pronto, la oscuridad se llena de pequeños destellos sonoros, como si el cielo antes de encender su luz encendiera primero su música. No hay mejor invitación para despertar. No con sobresalto, sino con gratitud. Y así, con este coro suave, cerramos nuestro viaje por los fenómenos más relajantes del clima. El viento, la lluvia, la niebla, el trueno lejano, la nieve, el musgo, las olas, los insectos y las nubes, cada uno de ellos nos recuerda algo esencial: la tierra nunca deja de hablarnos. A veces en voz alta, a veces en susurros, pero siempre con intención de calmarnos. Si este recorrido serenó tu mente, si te acompañó en una noche de descanso o en un momento de pausa, te invito a volver cada vez que necesites respirar con el planeta.
Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir explorando juntos el lado más tranquilo del universo. Porque este documental termina aquí, pero la calma del mundo natural no termina nunca.